Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, entonces vamos a iniciar ya esta recta final de nuestra materia, de nuestro semestre. eh, y vamos a iniciar entonces con los temas y las actividades que corresponden a este corte 3 ya final de nuestro periodo académico. Entonces, si nosotros recordamos, ya hacemos un recorderis de lo que hemos visto en estos dos cortes anteriores. Recordemos que hemos visto pues cómo ha evolucionado y cómo se va desarrollando eh, un proceso investigativo para justamente llevar a cabo un proyecto de investigación como los que ustedes están adelantando, están realizando. Entonces, pues básicamente, como nos hemos dado cuenta, como hemos visto, pues una investigación surge a partir de esa idea del investigador o en su caso la idea que ustedes como arquitectos, como administradores, como economistas, eh, pues han vislumbrado, han identificado como solución a un problema o para dar respuesta a una necesidad que ustedes han establecido como lo han hecho en diferentes entornos, en entornos laborales, en entornos sociales, en su entorno profesional, identificando pues dentro de ese contexto hechos y situaciones problemáticas que son las que requieren ser atendidas con una solución, con una respuesta a esa necesidad. Y pues obviamente esos hechos, esas situaciones que nosotros hemos identificado, pues es lo que hemos llamado variables o en metodología de la investigación se denominan variables. O sea, esos hechos, esas situaciones que causan el problema, que son las causas de esa problemática, que son las variables independientes, y el efecto o la consecuencia que traen esas causas y que producen realmente el problema, que es lo que nosotros hemos llamado variable dependiente. Y eventualmente, pues obviamente como estamos en un contexto social, pues hay otros factores que afectan o inciden en esa relación causa-efecto y que es lo que hemos llamado las variables intervinientes. Entonces, a partir de ese planteamiento del problema, pues es de donde surge ese gran interrogante que nosotros queremos resolver con nuestra investigación, con nuestro proyecto, y es la pregunta problemática o problematizadora o problema de investigación. Entonces, basados en ese, fíjense que hemos venido, como lo vimos, una forma de acercarnos al problema, al fenómeno, para poder focalizar específicamente el problema que vamos a investigar. Lo hemos hecho de un modo deductivo, o sea, venimos de lo general, que es la problemática del contexto, y poco a poco, a través de las variables de la pregunta problemática, nos hemos focalizado en un problema específico de esa problemática, con el fin de poder delimitar, de que sea viable, de que sea factible y de que obviamente nosotros podamos atender con nuestro proyecto. No se trata de resolver, como les dije algún momento, pues de salvar el mundo y ya solucionar todo el problema social o que nosotros estamos investigando, sino aportar con nuestro proyecto a una solución de un problema particular y brindar una respuesta con nuestro proyecto como resultado de nuestra investigación, una respuesta que sea factible, viable, que sea aplicable y que realmente solucione un problema dentro de los tantos que hemos podido identificar, pues como lo han hecho ustedes en sus diferentes proyectos. Entonces, a partir de ahí, nosotros visualizamos una posible solución. O sea, nosotros ya analizando, describiendo esa problemática, focalizando ese problema, identificando sus variables,
sus relaciones, etcétera, etcétera, ya concretando nosotros la pregunta sobre la cual vamos a, o la cual vamos a resolver con nuestro proyecto, pues planteamos una solución hipotética, o sea, hacemos la hipótesis, obviamente de manera creativa, de manera interdisciplinaria, de manera prospectiva, o sea, hacia como escenario futuro. Y a partir de ese planteamiento, que es básicamente toda esa primera parte, pues ya nosotros podemos concretar con claridad y con precisión cuáles son los objetivos precisos, concretos que nosotros vamos a desarrollar o vamos a lograr con nuestra investigación. Entonces recordemos que ahí es donde planteamos el objetivo general como, digamos, la propuesta de solución, lo que vamos a hacer macro en términos de dar respuestas a ese gran interrogante, a esa pregunta problemática, y los específicos que nos van a llevar paso a paso en el cumplimiento de ese objetivo general. Entonces, recordemos que los objetivos específicos siempre se plantean en clave del objetivo general para cumplir y lograr qué es lo que vamos a hacer, qué acciones vamos a desarrollar para alcanzar ese objetivo general. Y obviamente justificamos nuestra investigación. O sea, ¿por qué es que nosotros estamos en un proyecto de investigación? ¿Qué nos motiva o qué motiva habernos metido en ese proyecto? Los entornos de las cruces, el teletrabajo, el estrés, la productividad en las empresas, el entorno de una determinada población, la multifuncionalidad o la funcionalidad de los espacios en viviendas de estratos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál los motiva? ¿Cuál es el propósito realmente de hacer esa investigación sobre ese tema, sobre esa problemática que ustedes han planteado? La importancia que eso tiene, o sea, porque es importante que ustedes investiguen, planteen una solución, diseñen unas estrategias, unos mecanismos, unos procesos para solucionar esos problemas y obviamente quiénes van a ser los beneficiarios, además de ustedes como profesionales, como arquitectos, como administradores, como economistas, etcétera, obviamente, y como investigadores, pues, ¿quiénes más se benefician? Las comunidades, las empresas, los entornos, las localidades, la población de esos sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa primera fase del proyecto, que recordemos la hemos denominado contexto de la investigación y que comprende esos dos grandes ejes, el planteamiento del problema, la pregunta y la hipótesis, y por el otro lado, la formulación de objetivos y la justificación, pues lo que hace realmente o en el fondo además, pues nos permite delimitar. Fíjense que en ese sentido han ido las observaciones y las sugerencias que se han hecho en la retroalimentación de sus proyectos con el fin de focalizar y poder guiar la investigación. ¿Para qué hacemos eso? Además pues, de poder delimitar y focalizar y poder hacer viable el desarrollo de nuestro proyecto, pues eso nos va a permitir a nosotros ya desarrollar dos fases siguientes dentro del proyecto que tienen que ver con la indagación y la búsqueda de información. Entonces, la indagación y la búsqueda de información nos va a permitir obtener los resultados, recoger los datos, poderlos analizar y poder llegar a esos resultados esperados y poder resolver esa pregunta problemática que nos hemos planteado. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros vamos a ver entonces justamente esa recolección de información. Esa indagación, esa búsqueda, que es básicamente la recolección de la información. Entonces, ahí nosotros tenemos dos grandes fuentes de donde nos va a provenir la información. Tenemos unas fuentes primarias, o sea, que nosotros como lo vamos a ver más adelante en detalle, pues es la información que nosotros recogemos de primera mano, digámoslo así,
del contexto de allá, de la problemática, de esos entornos donde nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto, pues esa información, esa observación, esas encuestas, esas entrevistas, etcétera, etcétera. Recuerden que depende el método, el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Y tenemos la información secundaria. Ya la información secundaria viene de fuentes documentales, libros, documentos, textos, informes, o sea, información que viene de terceros, de otros autores, de otros investigadores, etcétera, etcétera, de otras fuentes que no son, digamos, esas de primera mano que nosotros podemos tener al alcance en nuestra investigación. Y obviamente es a partir de esa información secundaria que se construye el marco teórico de un proyecto de investigación, que es básicamente el siguiente capítulo en la estructura de un proyecto, de un trabajo de investigación. Bien, entonces, con respecto a esa recolección de información, pues una de las etapas para el éxito, decisivas para el éxito del proceso investigativo, una vez pues ya lo que vimos, hemos delimitado el tema, hemos establecido y precisado el problema, ya hemos visto y qué tipo de investigación o qué tipo de enfoque metodológico le podemos dar a nuestra investigación, qué método, qué instrumentos es los que vamos a necesitar, si la observación, entrevista, encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, para recolectar la información. Entonces, esos elementos permiten crear ese sistema de información que obviamente tiene que estar, ojo, está estrechamente ligado a las variables que ustedes definieron o que tienen definidas en el planteamiento de su problema. Porque de esa forma, digamos, ese sistema de información ligado a esas variables, pues va a garantizar el logro de esos objetivos que ustedes plantearon y obviamente pues van a obtener los resultados esperados de su investigación. Entonces, es importante que el acceso a esa información que ustedes tengan, pues sea realmente fácil, que no tengan inconvenientes, que realmente las fuentes a las que ustedes están, a las personas que están entrevistando, a los grupos, a los entornos que están observando, los libros, los documentos que están usando como referencia, pues tienen que ser válidos. O sea, tienen que ser pertinentes, deben tener unas características particulares que le den justamente exactitud, le den validez y confiabilidad a esa información y a esos datos que ustedes están recopilando. Entonces, esos tres elementos, digamos, esas tres condiciones, esas tres cualidades de la información son claves en el proceso. Por eso, la selección de las fuentes de información, la forma como ustedes recolecten la información, como lleguen a esos datos, pues tiene que ser muy confiable, tiene que ser muy válida y tiene que ser muy precisa. Entonces, por eso les decía que cuando ustedes han determinado las variables que conforman el planteamiento de su problema, pues esa información tiene que ir amarrada, tiene que ir en clave de esas variables para poder lograr esos objetivos que ustedes se plantearon. Ustedes plantean en sus proyectos un objetivo general y unos objetivos específicos que alcanzar, y obviamente eso es para que ese es el camino, el desarrollo, el logro de esos objetivos, pues obviamente es lo que les va a permitir obtener esos resultados que están esperando. Entonces, digamos que en este sentido hay dos métodos básicos para la recolección de datos. Uno tiene que ver con la información primaria. Entonces, la información primaria, como les decía, son esas fuentes directas del entorno, la población, los afectados, digamos, si ustedes están investigando la motivación de unos empleados, pues tienen que obtener la información de esos empleados,
cuáles son los factores que están influyendo, qué características tienen, por qué están desmotivados, qué es lo que los desmotiva. O sea, tienen que ir directamente allá al entorno y poderlo ver. Entonces, si ustedes están determinando una problemática como la que tiene algún grupo de los espacios y de la conservación del patrimonio arquitectónico en las cruces, pues hay que ir allá. Hay que mirar qué es lo que está pasando con las basuras, con la inseguridad, con esos espacios, etcétera, etcétera, para poder llegar a esa solución que están buscando, que es establecer, digamos, unas estrategias para mejorar la productividad de los empleados o unas estrategias para recuperar esos entornos desde lo arquitectónico, desde lo ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, esas fuentes de información son las que ustedes, mediante unas técnicas, unos instrumentos que ustedes mismos elaboran, porque ustedes las fichas de observación, pues las tienen que desarrollar sobre los elementos que necesitan informar, los datos que necesitan ver en lo que están investigando, o las entrevistas o las encuestas, etcétera, etcétera. Entonces las tienen que diseñar ustedes mismos para poder decir qué preguntas o qué es lo que tengo que observar o qué es lo que tengo que preguntar, qué es lo que tengo que averiguar para poder obtener la información que necesito para plantear mi solución, para plantear la solución y dar respuesta a esos objetivos y a esa pregunta problemática. Entonces, a eso se refiere la información primaria. Y lo otro es la información secundaria, que también, como les decía, pues son esos datos que ustedes recopilan a través de documentos, de registros, de informes, de boletines, de libros, de reportes, de estadísticas, etcétera, etcétera, y que ustedes requieren de acuerdo, igual, les repito, con las variables de su problema. O sea, ya vamos a mirar las variables de su problema, los objetivos de que ustedes están planteando realmente sobre esas temáticas que ustedes necesitan y recoger información o revisar documentos. O sea, digamos que vuelvo al ejemplo porque lo tengo pues muy fresco, el tema de los entornos de la zona de las cruces. Pues obviamente hay que mirar pues cómo ha evolucionado históricamente, cuál es la historia de esas edificaciones, de ese patrimonio, etcétera, etcétera. Hay que ver qué sucede, informes de inseguridad, los índices de tal cosa, las estadísticas, los reportes, toda esa información. Y obviamente en la parte bibliográfica, pues es importante, porque obviamente hay que profundizar, hay que conceptualizar y hay que conocer a fondo los temas que tienen que ver con esas variables. Entonces, fíjese que estamos encontrando una articulación, como les he dicho siempre, todos los elementos de un proyecto tienen que ir articulados, o sea, todos tienen que tener relación unos con otros, tiene que haber coherencia total en las diferentes partes del proyecto. Entonces, fíjese que ya aquí estamos hablando de, en la información secundaria y en la parte bibliográfica, en los temas y los subtemas que hacen parte de nuestra investigación. Entonces, si yo estoy hablando de espacios multifuncionales, de espacios funcionales, de espacios de vivienda, digamos que vivienda de estrato 1, 2 y 3, pues fíjense que ahí esas variables que estoy tomando como referencia, pues digamos que tienen que ver con los temas sobre los cuales yo debo profundizar y en los cuales yo debo, sobre los cuales voy a fundamentar teóricamente mi proyecto. Entonces, cuando yo estoy hablando ya de marco, de un teórico, de una fundamentación teórica de mi proyecto, pues estoy ya haciendo referencia al marco teórico de mi proyecto. Entonces, lo que sigue, el paso que sigue después de esas partes de la estructura que ya hemos visto, pues el siguiente capítulo, la siguiente fase de que es importante, que es decisiva, pues tiene que ser el marco teórico. Entonces, en cuanto al marco teórico, pues nosotros vamos a encontrar que básicamente el marco teórico se fundamenta en esa información secundaria. O sea, nosotros tenemos que recurrir a libros, a documentos, a reportes, etcétera, etcétera, para construir y conceptualizar sobre esos temas
y subtemas de los que trata nuestro proyecto. Entonces, ahí ese marco teórico presenta ese detalle de esos referentes conceptuales, de esos referentes prácticos, de esos referentes teóricos que ustedes como investigadores toman como guía, como base para orientar esos diferentes tópicos o temas, ojo, que están abordando en su proyecto, ¿cierto? Entonces, ahí digamos que ustedes tienen que revisar qué antecedentes hay sobre el tema, a qué se refiere, o sea, conocer el estado del arte en que está su proyecto. O sea, si ha habido otras investigaciones sobre ese tema al respecto, quién ha investigado, quién ha escrito sobre ese tema o en temas similares o en temas relacionados con la temática de su proyecto de investigación. Entonces, es importante que en el marco teórico nosotros identifiquemos esos antecedentes, esas otras investigaciones, otros proyectos, o definitivamente esa revisión nos lleva a concluir que esto es único. Somos las primeras personas que estamos abordando ese tema, que estamos investigando sobre esa problemática o que estamos llegando a esos problemas específicos y a esos temas particulares y le repito, a esa problemática en la cual estamos abordando. Es decir, somos pioneros en esa investigación porque nadie ha investigado, no hay antecedentes, no hay documentos, investigaciones, reportes, informes, etcétera, etcétera, que hayan abordado ese tema y esa problemática de investigación. Entonces, digamos que ahí ese es un componente importante de el marco teórico. Un marco legal, o sea, si digamos que como lo hay en varios de los proyectos, hay normatividad, hay decretos, hay leyes, hay resoluciones, o sea, digamos, hay unos documentos legales que de alguna forma están relacionados con el tema o con los temas que ustedes están trabajando en su proyecto de investigación, pues eso se llama un marco legal, porque debemos tener en cuenta esa normatividad que hay. Entonces, si hay, sobre todo, o mejor, sobre todo no, en los dos enfoques de sus disciplinas, en la parte administrativa, empresarial, etcétera, etcétera, y en la parte arquitectónica, pues hay una serie de normas, hay una serie de reglamentos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos abordando el proyecto del teletrabajo, pues hay unas leyes sobre el teletrabajo. Hace poco salieron unas normas sobre la diferencia entre teletrabajo y trabajo en casa. Entonces, eso es importante. Ese marco legal es importante tenerlo en cuenta dentro de toda esa conceptualización y fundamentación que nosotros estamos desarrollando. Si hay normas, o sea, las normas urbanísticas, las normas de uso del suelo, digamos, los parámetros o las normas que existen para la construcción, etcétera, etcétera. Pues si eso tiene que ver con los temas que estamos desarrollando en nuestra investigación, pues hay que colocarla dentro del marco legal. Y obviamente ya desarrollamos el marco conceptual, o sea, tenemos que conceptualizar, profundizar, ver autores, ver conceptos, ver explicaciones, profundizar en los temas y en los subtemas que hacen parte de nuestra investigación y poder conceptualizar y darle ese peso, esa base conceptual y referencial a nuestro proyecto. O sea, no podemos, y lo mencionamos desde el comienzo del curso, nosotros no podemos investigar sobre cosas que no conocemos. Entonces, pues sí, estos son los temas y subtemas de los cuales estamos trabajando y de los cuales trata nuestro proyecto, pues obviamente nosotros tenemos que conceptualizar y tenemos que apoyarnos en autores, en reconocidos, en fuentes que sean, les repito, confiables y que nos puedan dar realmente una profundización, una definición y un desarrollo a esos temas que nosotros estamos desarrollando en nuestro proyecto de investigación. Entonces, eso nos da ese marco referencial. Esos son los referentes. A eso se refiere el marco referencial. A que son los referentes que nosotros tenemos entonces para
para nuestra investigación. Esos son los referentes sobre los cuales, porque autores pueden, en esos temas de arquitectura, en los temas de administración, en cualquiera de los temas, existen unos autores, unos investigadores, unos libros, pues existen muchísimos. ¿Cuáles son los que a nosotros nos interesa, nos son pertinentes, nos sirven para nuestro proyecto de investigación? Entonces, de toda esa cantidad, y ustedes lo veían, entonces, cuando en la clase que vimos lo de las bases de datos con la biblioteca, entonces veíamos que pues esas bases de datos justamente tienen unos descriptores, porque de toda esa cantidad de información que hay en la base de datos, y lo mismo a nivel físico, de toda la información que existe de bibliografía que nosotros tengamos, que libros que tengamos en nuestra biblioteca, libros que hay en las bibliotecas. Entonces, ¿qué de todo eso realmente es lo que tratan de los temas que nosotros estamos en la investigación? ¿Cuáles son los que nos sirven? O sea, tenemos que hacer una depuración y decir, mire, las referentes nuestros, el marco referencial que vamos a tomar para nuestra investigación son estos autores. O sea, nos vamos a basar en los conceptos, en la profundización, en el desarrollo de las temáticas que hacen estos autores. Estos 3, 4, 5 autores que consideramos actualizados, que consideramos pertinentes y que, repito, son los que le dan exactitud, le dan validez y le dan confiabilidad. En este caso, a toda la fundamentación teórica de nuestro proyecto. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en el marco teórico y obviamente ya en su escritura, en su redacción, pues tenemos que atender unas normas. Nosotros, particularmente en nuestro medio y específicamente en nuestra universidad, en la Gran Colombia, pues trabajamos bajo las normas APA. En este momento las normas APA están en versión 7 y ustedes ya accediendo a la biblioteca en ese link, en ese repositorio que encuentran en la biblioteca, pues encuentran ya el manual y la guía para cómo se cita, cómo se referencia, cómo se desarrolla, cómo se estructuran los informes, los proyectos de investigación bajo las normas APA. En este caso particularmente, pues para el marco teórico es toda la parte de citación y de referenciación que indican estas normas de cómo se deben citar a los autores textualmente o parafraseando, etcétera, etcétera. Entonces, en esa guía de las normas APA 7, que están en ese enlace, pues ustedes ya van a tener una base para poder escribir el marco teórico de su proyecto de investigación. Bien, entonces, digamos que aquí hablando justamente de ese marco teórico y que obviamente su fundamento es una técnica o las técnicas de información secundaria, pues la técnica más utilizada con distintas variedades porque hay distintos autores que miran o desarrollan esta técnica, pero básicamente es la misma, es la técnica de análisis documental. ¿A qué se refiere o qué tiene de la técnica de análisis documental? Pues además de ser la más utilizada para recuperar y recolectar información de libros, de informes, de boletines, etcétera, pues como su nombre lo indica, es el estudio de los documentos que contienen esos datos que nosotros necesitamos para investigación y que obviamente los podemos encontrar en cualquier formato. O sea, lo podemos encontrar en formato digital, en formato impreso, pueden ser, sobre todo en la parte de arquitectura, hay mucho material multimedia, mucho material audiovisual. También digamos que en el sector empresarial, en las disciplinas de la administración, pues hay mucho material. Entonces, digamos, ese análisis no se hace solamente sobre libros o sobre documentos escritos o digitales, se hace también, nosotros podemos hacer análisis de videos, de documentales, de audios, de podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en términos generales,
El análisis documental es esa operación que nosotros realizamos y que consiste en poder seleccionar esas ideas relevantes de un documento. O sea, si nosotros ya tenemos claro cuáles son los temas y los subtemas que hacen parte de nuestra investigación, de lo que estamos tratando en nuestro proyecto, pues obviamente comenzamos a mirar cuáles son esas ideas que nos pueden dar información relevante de un documento, con el fin de que nosotros podamos pues, poder llegar a su contenido, ponerlo a analizar sin ambigüedades, sin perder el tiempo, digamos, buscando en libros y que no es el tema, no es relevante, no es lo que necesitamos. Entonces, poder nosotros recuperar y expresar ese contenido de esos textos en nuestro marco teórico, sin ambigüedades, y poder recuperar adecuadamente la información que está contenida en esos libros, en esos documentos, en ese material, pues es clave y digamos que es la clave del análisis documental. Entonces nosotros para desarrollar el análisis documental, pues tenemos que seguir una serie de etapas. O sea, también es un proceso sistemático, es un proceso ordenado, como todo lo que tiene que ver con la investigación, es un proceso metodológico. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es la validación temática. Es decir, poder identificar con claridad cuáles son los temas y subtemas que tienen que ver con nuestro proyecto de investigación. Entonces, y ahí entonces nosotros hacemos el inventario. Entonces ya cuando nosotros hemos definido, mire, los temas que tienen que ver con mi proyecto son tales. Entonces, el teletrabajo, el estrés laboral, la productividad, digamos que son esos 3 temas, para dar un ejemplo. O tiene que ver con espacio público, con patrimonio cultural y todo el tema de recolección de materiales desechables. Esos son los grandes temas. Bueno, pero ¿cuáles son los subtemas? Entonces, digamos que los subtemas, entonces, digamos, en la parte del estrés laboral, entonces uno dice, bueno, entonces hay causas de estrés ambiental, hay causas de estrés, digamos, de ambiente laboral, hay causas de estrés desde las sobrecargas de trabajo. Entonces, fíjense que del tema estrés laboral, yo estoy seleccionando o estoy estoy obteniendo unos subtemas. Entonces, básicamente eso es lo que es la validación temática. Y recuerden que lo que les estaba mencionando hace un momento, esos temas, pues obviamente están relacionados con las variables que tienen planteadas en su problema y con los objetivos que ustedes están proponiendo en su proyecto de investigación. Entonces, una vez tienen esa validación temática, pues hacen el inventario. ¿Qué es hacer un inventario? Pues justamente mirar, comenzar a revisar qué libros, qué documentos, qué material es el que nos puede dar información sobre esos temas y esos subtemas. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es un análisis formal o externo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de tipo bibliográfico. Identificar, pues, qué libros, qué autores, qué títulos son los que nos pueden a nosotros servir para poderlos identificar y poderlos clasificar dentro de un grupo determinado de documentos o de categoría de documentos, como se denomina. Entonces, digamos que ese primer análisis formal o externo, pues es qué títulos, cuáles son los libros, qué títulos, cuál es el autor, qué edición, que de pronto la edición que nos interesa, pues tiene que, o la mejor, la que nos interesa tiene que ser la más reciente. Puede ser un libro clásico que tiene muchas ediciones, pero obviamente nos interesa la más reciente, cuántas páginas tiene ese texto, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos haciendo un análisis de texto. Cuando ya nosotros tenemos ese análisis, hemos dicho, mire, estos son los libros de estos autores, etcétera, etcétera, entonces ya hacemos un análisis interno, o sea, ya nos vamos al contenido
interno de los textos que hemos seleccionado en ese inventario, y ya entonces nosotros comenzamos a buscar específicamente los temas y subtemas, o sea, digamos que como las palabras claves que a nosotros nos interesan de esa temática. Que fíjense que es lo que nos explicaban, que son los descriptores en las búsquedas de las bases de datos. Entonces, ahí me dice una primera identificación, me dice libros sobre patrimonio arquitectónico. Mire, hay todos estos, hay este millón de libros. Bueno, ahora miremos entonces, ¿cuáles de esos me interesa? Este título de este autor. O ustedes desde su disciplina pues ya conocen cuáles son los que a través de las diferentes materias, de los diferentes cursos, de la diferente bibliografía que les han entregado en sus sílabos, que les han dado sus profesores, que ustedes en su formación disciplinar de su profesión conocen. Entonces ustedes ya ahí están haciendo ese inventario. Son estos de este autor, de tal edición, etcétera, etcétera. Ahora sí, vámonos a esos libros. Miremos entonces, bueno, cuáles son los que hablan de patrimonio arquitectónico, espacios libres, de espacios funcionales, de teletrabajo, de productividad, etcétera, etcétera. Y entonces ahí estoy haciendo un análisis interno. Eso lo puedo hacer, obviamente, pues desde mirando solamente las tablas de contenido, los índices de los libros. O sea, no necesito leerme todo el libro y buscando, sino para eso son las tablas de contenido. Entonces, ahí ya digo, este libro me habla de esto, este otro me habla de esto, este documento tiene esta información que necesito, yo puedo trabajar con eso. Y entro a un proceso de indización. Es decir, si yo ya identifiqué los libros, los temas específicos que me sirven a mí, entonces ya lo que hago es un resumen. Comienzo a construir un resumen y a sacar los aspectos básicos que necesito, la información que necesito para mi proyecto, los conceptos, las definiciones, bueno, toda la información y los datos que necesito. Entonces ya comienzo a resumirlos a través de esa indización. Entonces, si nosotros vemos, ahora fíjense que vamos de lo macro nuevamente, deductivo de lo macro a lo general, pero si nosotros lo vemos el lado contrario inductivo, fíjense que ya con esa indización, con esos resúmenes, con esos aspectos, con eso que he extraído, bien sea parafraseando o textualmente, hay cosas que me sirven a mí textualmente, entonces me las llevo textualmente del documento de ese autor y fíjense que de esa manera yo ya tengo todos los elementos para construir mi marco teórico. Entonces mi marco teórico se comienza a estructurar de esa forma y ya me puedo sentar después de todo este proceso de análisis documental a redactar y a escribir pues con todos los elementos de redacción y demás cosas a mi marco teórico. Entonces, básicamente en eso consiste y en eso que es cómo se desarrolla ese análisis documental para nosotros poder obtener esa información secundaria. Aquí en el ejemplo lo estoy haciendo para el marco teórico, que es el tema que en este momento nos ocupa directamente. Pero, obviamente, si nosotros, para la recolección de información, ya cuando estamos en el proceso, en el desarrollo metodológico más adelante de nuestro proyecto y necesitamos sacar información de informes, de reportes, de estadísticas, de estudios, etcétera, etcétera, porque necesitamos unos datos de ahí para el desarrollo de nuestro metodológico, de nuestra investigación, pues también podemos recurrir a esta técnica del análisis documental. Bien, entonces ahí básicamente el instrumento que más, digamos, se utiliza, más común, pues es una ficha de trabajo o también unas matrices de análisis documental para poder, digamos, desarrollar, sistematizar toda esta información que nosotros estamos recogiendo. Entonces la organizamos de manera metódica, de manera organizada, de manera funcional, de manera sistemática, en unas fichas o en unas matrices que se llaman matrices de análisis documental. Bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Muchachos, los escucho. Muchachos.
No, profe. No, profe, todo está claro. No, profe, vamos bien ahí, bien. Bien, bien, vale. Ok, muchachos, gracias. Bien, entonces, veamos cómo desarrollamos, porque pues digamos que el trabajo que vamos a desarrollar de aquí en adelante, que vamos a comenzar, pues es obviamente la construcción del marco teórico de sus proyectos de investigación. Entonces, de esas etapas, ya profundizando en esas etapas, veamos cómo es que se hace la validación temática. Entonces, una vez está planteado el problema, los objetivos general, recuerden que esto tiene que estar relacionado todo con todo de la investigación, pues se establecen esas necesidades y requerimientos de información para la clasificación temática, tanto para el desarrollo de su investigación como para, les repito, como para la construcción del marco teórico. Entonces, esa clasificación se hace con base en categorías y subcategorías, que corresponden pues obviamente a los temas centrales, como les estaba mencionando, y a los subtemas de su investigación. Entonces, esa validación temática les va a permitir a ustedes validar la coherencia y pertinencia y validez frente a los objetivos que ustedes se han planteado. Fundamentalmente sobre los objetivos específicos, pues los cuales ustedes pues obviamente ya se validaron frente al objetivo general. Entonces, fíjense que dentro de la problemática que ustedes están planteando, que están investigando en sus proyectos, pues hay un problema. Pero ese problema tiene varios componentes. O sea, fíjense que son las causas, los factores intervinientes, otros factores, otros hechos que nosotros nos interesan. Entonces, fíjense que realmente el problema que ustedes están investigando es X. O sea, el problema, la consecuencia, el efecto del problema, pero eso lleva detrás unos subproblemas, que son básicamente digamos, esas causas. Por eso les insisto, estos elementos tienen un fuerte anclaje, se articulan es con el planteamiento de su problema. Entonces, ahí nosotros estamos, fíjense, tenemos un problema, recuerden que ya estamos enfocados en un problema. Ya hemos identificado y tenemos claridad sobre el problema. Pero les repito, ese problema, está, hay unos subproblemas, hay otros factores, otros hechos que están detrás y que, les repito, están relacionados con las causas, con las variables independientes, con las variables intervinientes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que ahí entonces, y planteamos el objetivo general. Entonces, mire, el análisis son el objetivo general de nuestro proyecto. Les estoy mostrando una ficha de validación temática. Y los objetivos específicos que nos hemos propuesto es tal. Eso quiere decir que los temas centrales de mi investigación son estos, como los ejemplos que les estaba dando. Entonces, la productividad, el teletrabajo y el estrés laboral. Esos son los tres grandes temas. Vamos a suponer que sobre eso gira la problemática. ¿Listo? Entonces sigo con el ejemplo de los entornos. Entonces, patrimonio arquitectónico, los entornos o el espacio público, etcétera, etcétera. El uso del suelo, los índices de construcción para los espacios funcionales y así con todos los temas que ustedes están desarrollando en sus proyectos. Pero lo que les decía, esos temas tienen a la vez unos subtemas, o sea, unas subcategorías. Entonces, pues, obviamente hay unos aspectos de la productividad, hay unos aspectos del teletrabajo, hay unos aspectos de los espacios funcionales, hay un aspecto del uso del suelo, hay unos aspectos de los espacios para la recolección de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera ficha, que es la validación temática, entonces ahí es donde ustedes
hacen ese primer filtro de la información. Ya han ubicado a través del objetivo general del problema, los subproblemas, el objetivo general y los objetivos específicos. Ellos son los que le identifican, les repito, los temas de los que trata su proyecto y de esos temas, pues específicamente cuáles son los aspectos, cuáles son los subtemas que conforman eso. Digamos que esta ficha uno lo puede seguir desarrollando en subtemas, en subcategorías, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a utilizar solamente estos dos niveles. A nivel de subproblemas, de categorías y de subcategorías, de problemas, subproblemas, temas centrales y subtemas. Entonces, esa es la manera y esa es una ficha. Entonces, uno diligencia esta ficha y ya tiene ya ha cumplido esa primera etapa que es la validación temática. Luego, entonces, ya viene la segunda etapa que es el inventario. Entonces, como les decía, pues obviamente ustedes ya como hay tanta información en este momento en bases de datos, en documentos, en libros físicos, etcétera, etcétera, pues digamos que ahí es donde uno recurre, digamos, a ese conocimiento, a esos libros, a ese conocimiento que ustedes ya tienen de sus disciplinas, de los temas, esos temas que ustedes están abordando, pues ya los conocen de diferentes cursos, de su experiencia, de sus prácticas, bueno, en fin, de todo ese devenir de formación disciplinar como arquitectos, como administradores. Ustedes ya saben cuáles son los libros, los sílabos, el material, la bibliografía que les han dado sus profesores, que ustedes conocen porque han trabajado con esa información en esos temas. Entonces ya ustedes tienen identificados, entonces hacen el análisis formal o externo. Es decir, ustedes ya comienzan digamos, a describir, a seleccionar de ese inventario que están haciendo. Pues la idea es seleccionar, pues, cuáles son los libros que les sirven con base, ojo, y que obviamente que les cubran todos esos temas y subtemas que hemos desarrollado en la ficha anterior, en esa validación temática. Entonces, los libros que hablan de esos temas, de esos subtemas, son estos. Les decimos, tal libro, el título es tal, el autor es tal, la edición es tal, etcétera, etcétera. Y ya que hemos seleccionado esos libros, que hemos hecho ese inventario, pues nosotros ya, como les decía, nos vamos a ese análisis de contenidos, ese análisis interno, ya a mirar específicamente qué temas particulares son los que tocan esos libros, esos documentos, y ya ubicados en esos libros, pues comienzo a hacer el proceso de indización. O sea, comienzo a resumir, a extraer la información de esos documentos relacionada con esos temas y subtemas que he validado. Entonces, básicamente ese es el segundo. Entonces, ¿cómo hacemos ese inventario? Ese inventario, pues, es otra ficha, otra matriz, que entonces el descriptor general. Recuerden que en la clase que nos daban de la biblioteca sobre las bases de datos, nos hablaban de los descriptores. O sea, ¿cuál es el descriptor general? El descriptor general, valga la redundancia, por lo general, pues es el tema, digamos, el tema central que nosotros vamos a desarrollar. Listo. Y dentro de esos temas, dentro de ese descriptor general, repito, teletrabajo. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora sí, del teletrabajo, ¿qué es lo que me interesa? O sea, hago una descripción específica. Mire, del teletrabajo, los aspectos son tales, tales y tales. Hago una descripción específica. Le doy un criterio a ese descriptor. O sea, el teletrabajo, el patrimonio arquitectónico, pues es un tema, es un descriptor demasiado grande. Hay muchas cosas. Específicamente, ¿qué del patrimonio arquitectónico? Específicamente, ¿qué de la productividad? Específicamente, ¿qué del estrés laboral? Específicamente, ¿qué de los espacios funcionales? Específicamente, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que voy a específicamente a buscar? Y luego coloco el análisis interno. Entonces, el libro tal,
denominado tal, de autor tal, de fecha tal, etcétera, etcétera, y le hago el análisis interno. Entonces, de ese libro, entonces el análisis interno es el tema tal. ¿Listo? Entonces, ahí comienzo yo a desarrollar en esa parte esa indización de que estábamos hablando. Entonces, estas son las fichas o las matrices que nosotros elaboramos para hacer ese inventario. Entonces, fíjese que ya tenemos dos herramientas fundamentales para desarrollar nuestro marco teórico. La ficha o la matriz de validación temática y la ficha o la matriz de inventario, que son básicamente las herramientas que utilizamos para estas dos primeras etapas básicamente de nosotros. Entonces, digamos que esa primera fase, que es esa búsqueda exploratoria con el fin de seleccionar el material, libros, investigaciones, revistas, documentos que contienen esa información relevante de acuerdo con las temáticas que ustedes establecieron en la ficha anterior, pues digamos, es eso lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, les repito, esas palabras claves o esos descriptores generales son los que van a permitir digamos, una revisión general preliminar del título de los libros, oficiales, institucionales, físicos, digitales, etcétera, etcétera, las publicaciones, los registros bibliográficos, documentales, virtuales, que están ubicados en las bases de datos. La recomendación y justamente esa capacitación en bases de datos que nosotros vimos tiene que ver con eso. O sea, en las bases de datos, tanto generales como específicas, ustedes encuentran toda la información que ustedes necesitan. Y obviamente es mucho más fácil, mucho más directo que irse uno, digamos, en términos generales, a no ser que sean unos libros muy específicos, unos textos, unos documentos muy particulares, pues obviamente nos ahorran mucho tiempo, abarcamos mayor cantidad de libros en una base de datos que en una consulta o en una indagación física, pero que sigue siendo válida en caso de que no existan documentos en las bases de datos, sean textos muy clásicos que existen tanto en la administración como en la arquitectura, pues digamos que son las bases de datos los que nos van a, digamos, a proporcionar una información y nos van a hacer mucho más fácil, por decirlo de alguna forma, esa indagación, esa búsqueda de información documental. Entonces, pues, dadas las características, obviamente, como son descriptores generales de las temáticas que ustedes contemplan en sus proyectos, pues se define definan un criterio definan un criterio del tiempo. O sea, ustedes se van a concentrar, les repito, a no ser que sean unos clásicos que ustedes deben conocer en sus profesiones, diga, miren, vamos a revisar libros de antes del 2010, pues no nos interesan porque están muy actualizados. Fíjense que ya hay unos criterios, unos criterios que comenzamos nosotros a definir, por ejemplo, ese criterio del tiempo. Entonces, para no perderse y no perder el tiempo en tanta información, pues ustedes descartan ya los libros que sean, por decir algo, que ustedes consideran que antes del 2010 pues ya no son vigentes, no son sirve. Entonces, hay unos criterios. Entonces, es importante que ustedes tengan eso. Entonces, una vez seleccionado ese material preliminar, pues ustedes, lo que les decía, comienzan a hacer una revisión ya detallada de ese libro, de ese texto, de ese documento. ¿Con base en qué? En los descriptores específicos. Entonces ya esos descriptores específicos, pues son los que les van a permitir a ustedes revisar los títulos de los capítulos, los resúmenes, lo que les decía, las tablas de contenido, los índices, los abstracts, etcétera, etcétera, con el fin ya de ustedes seleccionar realmente los contenidos temáticos que necesitan específicamente para los objetivos de su investigación. Entonces, les repito, una vez analizado hecho esa selección de ese material, pues ya ustedes proceden a hacer ese análisis interno o análisis de contenido mediante ese mecanismo que les estoy mencionando que se llama indización.
que consiste, pues básicamente en señalar de qué se trata el documento, presentar su contenido temático y hacer un resumen o extraer la información que ustedes necesitan particularmente de ese contenido. Entonces es básicamente lo que nosotros hacemos en esa etapa y es sobre lo cual elaboramos esa matriz cuya estructura es la que ustedes están viendo en esa pantalla. Entonces es básicamente eso. No sé si tengan preguntas, si hay dudas, si hay inquietudes, muchachos, por favor. Porque ya vamos a comenzar a elaborar los marcos teóricos de nuestros proyectos y obviamente esta es el primer paso, la primera etapa que vamos a seguir para eso. Entonces, los escucho. No, profe. Igualmente tú subes esas diapositivas al campus, ¿cierto? Sí, y digamos que como estos son unos elementos muy metodológicos, hay que seguir. No solamente voy a subir la presentación, sino que voy a subir la grabación de esta clase a la plataforma, entonces para que tengan ustedes una mejor recordación si necesitan consultar o ver alguna parte particular, ¿de acuerdo? No hay problema. Listo, profe. Así, muchas gracias. Vale, listo. Ok. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, pues digamos que básicamente estos son los temas conceptuales y ya mañana entonces miraremos cómo comenzamos a desarrollar ya en la práctica, a poner en práctica todos estos elementos para comenzar, como les digo, a desarrollar el marco teórico de nuestros, de sus proyectos. ¿De acuerdo? Profe, qué pena. Es que mi grupo y yo queremos hablar con su merced unas cositas. ¿Lo quieren hacer ahora o como Sí, prefieren? pues sí. Pues listo, cuéntenme.